Como les decía, el salón comedor cocina, la cocina, al fondo el salón y esa zona de sofá para leer o simplemente sentarte a ver el horizonte. La casa se complementa con esta terraza sobre la cual se plantea una pérgola y lo mismo, aunque el ayuntamiento con su plan general te permite el ocupar todo esto, incluso subir una planta más, por ley de costas no puedes, pero se prevé la posible colocación futura de una caja de madera que disponga de un aseo complementario al baño interior. El plano de proyecto básico es reflejo preciso de ese trabajo y esos dibujos previos, una manera de trabajar del despacho, de que siempre los dibujos que hacemos inicialmente y en los que concluimos con el cliente los objetivos son aquellos que se fijan en la mesa y sobre los cuales después se trabaja para intentar conseguir al final soluciones técnicas lo más aproximadas posibles a esa voluntad anteriormente dibujada y diseñada. Elementos como aquel separador, esta maqueta que yo les hago al cliente para explicarles cómo veo yo, cómo puede ser ese elemento a colocar en esa distribución de visuales y de espacios en ese pequeño salón comedor cocina que luego posteriormente yo mismo les planteo que no me parece propio para ese espacio y lo dejamos a un lado. Y siempre referencias, ¿no? En este caso Erwin Bronner, que es un arquitecto, pintor alemán que vivió en Ibiza durante muchos años y que construyó una serie de casas, muchas de las cuales a mí me producen una pasión enorme, y sobre todo esta que aquí aparece en la portada de esta revista, que aunque aparece que está sobre la roca directamente en la costa, está en un segundo plano, ¿no? Pero tiene mucha similitud en planteamientos a la que nosotros aquí estamos haciendo. Aquí es iniciando en los dibujos donde empezamos con el dilema de cómo ocupar la cubierta. Este es otro tema fundamental y por eso el entender la ley de costas como un material, porque nos permiten colocar cosas, pero tienen que ser cosas que se puedan retirar. No las puedes hacer con bloque, no las puedes hacer con hormigón y dado que la madera es el mejor material que se comporta en una situación así, pues planteamos en las diferentes administraciones todos los elementos que aquí aparecen como elementos que puedas quitar en cualquier momento y así conseguimos que nos dieran las autorizaciones preceptivas. La casa de Erwin Bronner en Ibiza coloniza la cubierta como si tú sobre la mesa depositaras una serie de elementos, una botella, unos vasos, ¿no? Un caldero, unas flores, ¿no? Esta planta se materializa en la realidad de esta forma, ¿no? O sea, es como una peineta, los elementos que aparecen colocados en esa cubierta, con esas vistas también excepcionales sobre el paisaje circundante, se resuelven con unos elementos que distorsionan las escalas, las proporciones y aparecen claramente evidenciando que son como unos elementos extraños colocados sobre la mesa. El croquis correspondiente tras esas reflexiones de cómo colonizar la cubierta es una caja de madera para la ubicación de las instalaciones necesarias que había que disponer arriba en el nivel superior. La cubierta tiene un acceso por detrás, por eso les decía antes que para llegar a la cubierta tienes que salir de tu casa, coger las escaleras, seguir subiendo escaleras que lleguen hasta aquí y ya entras a la cubierta, ¿no? Cuando fácilmente con una pequeña escalera de madera tendrías un acceso directo, pero esta escalera no nos las han permitido colocar. El segundo elemento es un armario que tiene unos 6 metros de largo, donde hay una zona de lavado y una zona donde hay un fregadero, nevera y una serie de elementos complementarios para aquí poner una mesa y poder comer en la cubierta. Y ese armario se transforma en una pérgola de madera. Y después hay una zona con unas tumbonas donde aparece otra pérgola de madera que digamos que sería como el tercer elemento sobre la cubierta. La caja de instalaciones, el armario con su pérgola y las tumbonas con la otra pérgola. El resto de solario. El plano definitivo del proyecto básico que refleja lo anterior, la caja, el armario con la pérgola. En principio tramitamos en el proyecto, como les decía, la solución con bloque y nos las hicieron cambiar y al final lo que se nos autorizó fue una solución en madera. El alzado de proyecto donde aparecen elementos, ¿no?, que emergen de una forma extraña, ¿no?, de las preexistencias que definía la obra. Se respetan los huecos existentes, aquí abrimos este que después no nos gustaba y lo bajamos hasta el nivel de piso terminado,
pero prácticamente digamos en el 95% del resultado final es lo que había anteriormente. Esta es la solución sin el hueco abierto de la esquina. Ya el proyecto básico estaba presentado y aquí empieza la historia de los techos. O sea, yo les digo, les voy a hablar, la charla mía de hoy debería ser la historia de unos techos y de unas poquitas cosas más, ¿no? La historia de los techos, como Rosario no está, creo no ha llegado la presidenta, permítanme que diga de los jodidos techos, ¿no? Porque es que, vaya historia esta de los techos. Bueno, presentamos el proyecto básico y recibe las autorizaciones preceptivas de política territorial y de costas, pero no recibimos nunca la licencia municipal. Y ya desesperados y porque necesitábamos cobrar algo de dinero, desarrollamos el de ejecutivo y lo presentamos en el ayuntamiento. Y entonces el proyecto ejecutivo era un complemento, como ha de ser, donde se añaden las instalaciones, la estructura, las mediciones y poco más. Pero el proyecto básico respetábamos, no cambiábamos ni una línea. Con el arquitecto municipal habíamos determinado un proceso. Estos son los techos, el techo más bajo, un nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, y este más bajo aún, que era el del lavadero de fuera, o sea, un caos. Y entonces estaban los techos realmente podridos. Ya no, o sea, pasado un año, cada vez que llovía, la casa estaba peor. O sea que, claro, el vendedor la maquilla, la vende y después te encuentras con que aquello realmente es una ruina. Y lo que planteábamos en el ayuntamiento era, vamos a tener que ir picando techos poco a poco, picamos, reparamos, picamos, reparamos, pasamos al B, picamos, reparamos, pasamos al C. Y así se materializaron los planos de proyecto, así se explicó en el proyecto, así se midió y así se contrató, porque como no nos llegaba la licencia, tuvimos tiempo de pedir 5 ofertas a 5 empresas distintas, discutir con ellos, adjudicarle a una empresa a precio cerrado, que al final fueron 180.000 euros la ejecución de todo el trabajo, y desarrollar el proyecto de ejecutivo a la vez, donde este es uno de los planos donde se explicaba el proceso, cómo actuar en cada uno de esos niveles. No les canso enseñándole todos los planos, solamente a modo de ejemplo, ¿no? Este plano ejemplificaba el cómo había que ir, que ya aquí se contaba, cómo había que ir picando en relación a los demás, apuntalando, apeando, uniendo, un lío, pero un lío tremendo. Y la espera. Y cuando estábamos desesperados, un día nos llaman de política territorial que había llegado un informe municipal con una autorización negativa porque decían que habíamos falseado documentalmente el proyecto básico al alterarlo en el proyecto ejecutivo, y además habíamos introducido un sistema que ocultaba la demolición porque estábamos encubriendo una demolición. Claro, yo voy a política territorial y les digo, el proyecto básico es exactamente igual al proyecto ejecutivo, no se ha cambiado una línea. Primera cuestión. Segunda cuestión, es un proceso, indudablemente es una demolición encubierta, o sea, yo no voy a discutir que el que no, pero es un proceso que se plantea poco a poco, porque igual me encuentro un techo que está bien, pero si no me permiten ni siquiera llevar un proceso así, pues ¿qué hago? Entonces la verdad que en política territorial, que siempre me han atendido fantásticamente bien, me dijeron, mira Virgilio, déjate de historias, plantea la solución que quieras donde los techos no se quiten. Y entonces, pues rápidamente, con el calculista, planteamos una solución a base de vigas de madera empotradas en las paredes contiguas, y como no sabíamos, porque aquello fue hecho toda la carrera, cómo se comportarían esos empotramientos y esas vías que se situaban cada 50 centímetros, pues a la vez prevíamos unos pilares en las esquinas que distorsionaban todo el trabajo que hasta entonces habíamos realizado. La ventaja que con este documento pues, obtuvimos de nuevo la autorización de política territorial. Política territorial le aseguró al ayuntamiento que no éramos unos sinvergüenzas y no habíamos cambiado nada, y nos dieron finalmente la licencia pasado un año. Y la obra, claro, nos tapamos todo porque teníamos miedo a respirar. O sea, en esta obra tan chiquita, que aquí hay un restaurante de pescado muy bueno, que todo el mundo va a comer aquí, te están viendo todo el día lo que estás haciendo aquí. Lo que hicimos fue taparlo todo para que nadie nos viera. Y mientras, la realidad de la obra, ¿no? Estos son los techos, la historia de los techos. Los techos, cada vez que llovía, estaban peor. Claro, al entrar allí, después de año y medio, apuntálenlo todo y ahora a ver qué hacemos. Nada, a nuestro amigo Benjamín Cova, ¿no? Que es siempre la solución, contactamos con Benjamín. Mira, Benjamín, yo la solución de madera la verdad que me preocupa, porque además toda la solución de las cubiertas van a apoyar sobre un bizcocho, ¿no? Una cosa que se va a desmoronar toda. Entonces él me decía, mira Virgilio, olvídate de esa solución
y estuve, a la vez que estábamos en la obra ya con unos plazos cerrados y con un presupuesto cerrado, pues a una media de 2 reuniones semanales durante mes y medio a las 8 de la mañana, Benjamín con mi ayuda o yo con la ayuda de Benjamín, pensando qué poder hacer para sostener esas cubiertas sin tocarlas, ¿no? Y sin hipotecar el uso de esos 67 metros cuadrados de superficie útil que están debajo. Entonces, bueno, estas son reflexiones con él en esas mañanas, ¿no? Y al final llegamos a esta conclusión, que era la disposición de un pavimento flotante que no toque y no apoye sobre los techos podridos y que además nos sirva apoyándose en las diferentes paredes de carga como elemento que agarra todo por encima, porque las paredes, sobre todo estas, recuerden aquí con las fotos que hemos visto, estaban desmoronándose como gofio, y esta era una manera de atar toda la edificación desde arriba. Este es un croquis que yo preparo como conclusión de esas reuniones con Benjamín y que yo le llevo y que volvemos a ver cosas, y al final ya con Benjamín y con Iván en el estudio pues dibujamos esa estructura para sustentar la casa toda por arriba, donde son unas vigas metálicas que apoyan en unas placas sobre los diferentes muros. Aquí delante igual, muro, muro. Aquí como el muro lo quitábamos, teníamos que disponer un pilar metálico y otro con una viga para poder después arriba sacar los pilares, colocar la viga, soldar las otras, o sea, un lío tremendo. Aquí era rezando todo el día para que aquello no se te desmoronara. La empresa además no tenía sitio donde moverse, le dabas instrucciones, llegabas y tiraban lo que no tenían que tirar, ¿no? Asustado todo el día, una situación la verdad bastante complicada. Aquí ya en la crujía trasera replanteando la posición de esas vigas. Hay que abrir los agujeros para poner las placas de apoyo y las paredes se nos desmoronaban todas, aquello era un suplicio, o sea, cada vez que abríamos un hueco, el hueco era medio metro y llegábamos a 1 metro, salían piedras de todos lados y entonces, bueno, la primera decisión fue vamos a hacerlas a 3 bolillos, o sea, las pares primero, los impares después, estos desde abajo, estos desde arriba, ¿no? Aquí abriendo los huecos salteados, digamos, colocando las esperas para las placas con las plantillas, ¿no? Hormigonando con un hormigón especial que nos preparó Benjamín, que se dosificaba in situ con un grano muy fino, un hormigón que la verdad que ha dado muy buen resultado. Aquí vemos cómo ya, habiendo hormigonado las pares, pues ahora toca las impares, y así después en cada pared. Estuvimos semanas con este proceso. Aquí ya, afortunadamente, ya empezabas como a respirar, pero respirabas un día y al día siguiente ya te volvías a amargar completamente, ¿no? Aquí ya todas las esperas y todas las caras superiores de esos muros ya preparados para recibir las placas y las vigas. Claro, las paredes se estaban desmoronando y al quitar los recubrimientos, como tenía mucho espesor, llegamos a la conclusión que lo mejor era aumentar el espesor de esas paredes, armándolas, dejando siempre unos recubrimientos de 5 centímetros protectores por el ambiente marino, y hormigonar esas paredes antes de colocar las vigas. Entonces hicimos todo eso en el perímetro de la casa. Todo esto son decisiones que se van tomando en obra, porque en proyectos son imposibles, o sea, a medida que te vas encontrando con los problemas, vas tomando las decisiones, vas teniendo discusiones con la empresa constructora, y además hemos conseguido realizar todo esto sin tocar el precio cerrado, a base de jugar con otras partidas, dejar de hacer determinadas cuestiones, simplificando otras, para evitar que a la propiedad el presupuesto le subiera. Aquí en la esquina, donde inicialmente queríamos abrir en el salón una ventana, ¿no? En esquina, pues claro, asustados como estábamos, lo que hicimos fue reforzar la esquina de esta manera, las paredes ya desencofradas, la pared del alicio, ¿no? Donde aquí encima, ¿no? Encima de los arquitectos más todavía, aquí el hueco, ¿no? Aquí el hueco valiente para ver el horizonte, ¿no? Pues más problemas sobre problemas, ¿no? El pilar este, que estaba hecho gofio, pues todo esto sin poderlo demoler, ¿no? Pues hay que restaurarlo y tú dices, pero si esto lo tiro, lo hago y es lo mismo y no pasa nada, ¿no? O sea que, nada, aquí hemos aplicado la huelga japonesa, o sea, ustedes con perdón nos joden, nosotros aplicamos la ley estrictamente, o sea, yo he dicho, miren, aquí vamos a hacer nosotros el cumplimiento de la ley a rajatabla, o sea, el que me diga algo y que me ponga alguna pega, como decía de broma el otro día, lo pongo aquí, lo empujo aquí, los 9 metros y cae para abajo. Esa pared ya hormigonada con el hueco abierto, estos días fueron enormemente preocupantes, porque con esos 9 metros el realizar esta operación aquí era enormemente delicada
Y la verdad que yo llegué a pasar días miedo en esta obra. Ya las vigas colocadas en la crujía superior, ya están las placas, ¿no? Previamente, claro, ¿no? Pendientes con los morteros específicos de rellenar. Hay 3 centímetros de separación mínimo entre el techo y la viga. En los 18 centímetros que teníamos para resolver el pavimento hemos resuelto todo. Hemos resuelto la cámara, la viga, la chapa, la capa de compresión y por narices el pavimento, ¿no? Y nos hemos quedado en las medidas del proyecto básico. O sea, falsedad documental, ninguna. La chapa, el armado, la colocación de los pilares en la crujía, tuvimos que abrir unos huecos, llegar a un firme, catar, hormigonar, placa, pilar, un lío. Y aquí ya, una vez colocados los 2 pilares y soldada la viga, pues ya colocando y soldando las vigas de esta crujía al mar. Afortunadamente ese día llegas a la obra y dices, pues ya está hormigonado, ya respiro, ¿no? Ahí preparando y restituyendo los antepechos. Los antepechos ya hormigonados. Y otro problema. Y ahora, claro, ahora había que hacer la estructura de madera inferior que habíamos planeado para la licencia. Y yo decía, pero vamos a ver, Benjamín, ¿esto tú lo ves? Y él me decía, no. Digo, pues imagínate yo, que de esto no entiendo nada. O sea, ¿qué hacemos? Dice, mira, y se le ocurrió una idea que a mí me daba mucho miedo, pero como él es el que sabe, pues decimos, pues nada, pues tiramos para adelante. Todo esto sin parar la obra y en los plazos. Virgilio, de cada viga bajamos unas pletinas, abajo soldamos unos perfiles y esos perfiles se colocan a 1 o 2 centímetros de los techos y apeamos todo el techo colgado desde arriba. Las vigas están sobredimensionadas y puedes cargar el peso de esos forjados podridos desde arriba. Y entonces digo yo, pero ¿y qué hacemos con los entrevigados? Dice, nada, eso le quitas las partes sueltas, le das ahí un unitado, le pones no sé qué, y yo viendo a los niños que le caían piedritas en la cabeza desayunando, yo digo, mira, no puede ser. Aquí tenemos que poner, y se me ocurrió, le digo, mira, unos tableros de madera chapa marina, barata, que apoyen en las alas de esos perfiles. Dice Benjamín, pues me parece bien. Y entonces este es el plano que también en obra, también dibujado por Iván, hacemos con los despieces de esos tableros donde el techo, claro, no tiene nada que ver con ese techo de vigas tradicionales que habíamos visto durante la licencia. Abrimos los huecos. La solución de madera hubiese sido mucho más drástica, porque cada 50 centímetros hubiésemos tenido que abrir de nuevo las paredes, ya teniendo la experiencia de cómo se desmoronaban esas paredes al picarlas, y lo que hicimos fue colgar estas pletinas. Y ahora viene el siguiente susto, ¿no? Empezamos a abrir huecos y las pletinas, ¿no? La cara susto. Los techos no están horizontales, sino están inclinados, con lo cual la solución teórica del plano no es posible. Y entonces a mí se me ocurre decir, oye, pues Benjamín, cerrajero, unas discusiones, mira, las pletinas hay que medirlas en cada posición para que cada pletina determine un plano horizontal de donde colgar después un angular con la misma ala, el mismo tamaño que el perfil, de manera que después colocamos las tablas de madera y quede todo con una solución constructiva pura, como expresión final, estética de la solución de esos espacios. O sea, la solución constructiva, la solución que emana de la ley de costas, la solución singular que se deduce de un problema concreto y tan específico como este, es el que determina la estética final de los espacios de esa casa. Aquí vemos este perfil que se separa 2 centímetros del techo, se calza con unos elementos metálicos, y aquí ven que la pletina es más corta, aquí hay un segundo perfil, y aquí todavía baja más porque este es el nivel donde deberían haber estado esos techos que son inclinados, y los techos cada vez más podridos. Y aquí ya calzadas las vigas, y yo rezando, yo decía, Benjamín, pero tú estás seguro de esto, porque yo digo, Benjamín dice, fuera chapapotes, tal, no sé qué, rematen, y digo, Benjamín, la madera, pero ya, venga, colocar la madera porque esto yo no me fío nada. Y entonces, bueno, aquí ya con los operarios de la contrata colocando los tableros. En la obra habían estado trabajando 3 carpinterías, en esta obra 3 carpinterías a la vez. Esto ha sido más lío que el Hotel Mensei cuando estábamos trabajando, Eustaquio, Arsenio, Benjamín, Antonio, todos trabajando allí. Esto yo nunca me había encontrado nada parecido, ¿no? Y habían 3 carpinteros, como los enanitos, ¿no? El ruin
que afortunadamente la contrata le dijo que desapareciera porque era ruin de verdad, el ruin. El ruin, el bueno, que nunca aparecía y siempre nos daba unos tranques tremendos y sigue, ¿no? O sea, siempre que está detrás de él. Y el malo, que era un buena gente, pero que el hombre lo que había que hecho era techos decorativos, entonces es que no había manera de que supiera trabajar la madera, ¿no? Pero bueno, aquello fue poco a poco y entonces empezó a aparecer, ¿no? Yo me empeñaba en que la solución constructiva tenía que reflejar claramente la intención y nada más. La propiedad, antes les decía que ella es restauradora de obras de arte y él es arquitecto ingeniero, la verdad que ellos han siempre respetado mis decisiones y han estado de acuerdo con este tipo de actitudes en la definición final de la casa. Y estos son los techos terminados donde los diferentes niveles se solucionan con esas maderas que articulan las diferentes alturas de techo, los encuentros con los diferentes elementos que tenemos alrededor. En el tercer dormitorio, este era el dormitorio del bebedero, donde se suponía que tenían algunos animales, después les hablaré algo de esas otras pocas cosas, además de los techos. Aquí se ve, ¿no?, el acabado de los techos en el encuentro con los paramentos laterales. Los dos dormitorios, ¿no?, esta pared no la tocamos, ahora hemos tenido unos problemas de revestimientos tremendos, hemos tenido que picar, al final estamos huyendo de todas las últimas tecnologías en revestimientos porque no ha funcionado ninguna. Y lo único que funciona es el mortero a la cal de toda la vida y desgraciadamente los enjalbegados, ¿no?, se dice así, de cal. Porque llegabas a la obra y las pinturas cayéndose, los enfoscados cayéndose, hemos tenido que picar y volver a ir a sistemas tradicionales. Eso y todo dejando esta pared del fondo, a pesar que son solo 3×3, dejando esas paredes así como que es contra el terreno para que respiraran. Estas manchas azules que tienen es porque le pusimos un producto para fijar el polvo, y un barniz, y el día del que tomé la foto estaba fresco. Y yo digo, oye, esto sería bonito dejarlo así, pero lamentablemente el color este azulado que cogía la pared lo perdió al secarse el producto. Y lo que antes les decía, o sea, el técnico municipal o quien quiera va a la casa y yo le digo, mira, ahí tienes el techo. O sea, el techo, aquí está el techo, ¿no? Aquí está el techo. Y esto es todo el castigo, esto es la historia de un castigo, la historia de la puñetera legislación, la historia de joder por joder, ¿no? O sea, pues tómalo, aquí está, ¿no? Y bueno, y después la historia de esas otras pocas cosas, ¿no? O sea, la cubierta al final es una cubierta donde, como Bronner se plantea como una mesa sobre la que se sitúan una serie de elementos de madera. No tenemos altura para colocar un pavimento y yo pues le digo a la propiedad, un césped artificial, todos me miran como si estuviera loco. Y además le digo, y gris, ¿no? Y entonces pues, ¿gris por qué? Porque la playa es gris, nada, esas cosas de los arquitectos. Esto es un césped, aquí no podíamos sumar más peso, pues un césped artificial. Y la parte que a mí más me gusta, que es todo ese tema de desarrollo en obra de detalles, aquí estudiando con todo ese perfil que tenían las cubiertas, adoptando una baranda determinada, pues ver cómo acoplar la solución constructiva a la obligatoriedad del perímetro que la preexistencia te obliga. Y bueno, detalles, ¿no?, con el carpintero, este es con el bueno, ¿no?, pero siempre detrás de él, pues resolviendo todas estas cuestiones. Esta es Lynn, que es la niña de 6 años, gemela de Julian, que es el otro niño, una de las pérgolas. Aquí ahora hay unas tumbonas que hicimos también con este carpintero. Todavía no hemos terminado y seguimos haciendo algunos elementos. Una visión nocturna, las claraboyas que permiten la iluminación y ventilación. El segundo dormitorio no tiene ventana, entonces hemos creado esta segunda claraboya que permite la entrada de luz y de ventilación. En el proyecto se incluía un detalle, pero a mí después me gusta cambiarlo y con el carpintero en la obra, al decidir que lo hacíamos todo en madera, pues desarrollar detalles con él muy sencillos, ¿no? Esto es un perfil que apoya directamente abajo en el hueco y este es más corto, entonces esto ventila en todo el perímetro por aquí. Lo que no sabemos si con vientos muy fuertes el agua podrá salpicar hacia adentro, pero realmente la ventilación está funcionando. El otro día nos hablaban de que en las rehabilitaciones, Maribel, tú comentabas de lo importante que es todo el tema de la deshumificación, pero es que en esta arquitectura situada en una roca, en el alicio, ventilar significa meter la sal en tu casa.
entonces estás en una situación, en un callejón sin salida. O sea, cualquier decisión que tomes es mala, porque si cierras tienes condensaciones y si abres tienes la sal dentro, con lo cual lo mejor es no comprarte una casa ahí y no repararla nunca, ¿no? El suelo del dominio público marítimo terrestre que no podíamos tocar, que estaba hecho un asco, lo que hicimos fue reparar la pared esta de piedra y echarle un picón negro, y piedras que habían sobrado de las demoliciones, pues las pusimos por aquí. Y aquí pues está preparado, pues si algunos nos dejan, colocar esa escalerita muy pequeña de madera que te permite cómodamente acceder de la planta baja a la planta alta. Y el inodoro, ¿no? El inodoro sí lo hemos respetado, ¿no? Este inodoro fantástico, ¿no? Que cae sobre el bañista que está 9 metros más abajo en la orilla, ¿no? Y que lo hemos dejado tal como lo encontramos, ¿no? Está además, el sur está aquí, te puedes sentar aquí a mediodía por la tarde, aquí a la sombrita, ¿no? Y aquí pues haces tus cosas con toda la tranquilidad del mundo, porque de espaldas al horizonte, y no sé qué, eso lo hemos dejado aquí. Falta colocar, como ven, la baranda lateral y demás. Y bueno, y improvisaciones, porque esta es otra de la ley nueva, ¿no? O sea, si cada vez que haces algo tienes que pedir una modificación de licencia, es imposible. En obras normales, en obras de rehabilitación, es que no puedes hacer nada. Entonces, bueno, es que tienes que tomar decisiones como esta. Si de la propia demolición obtienes piedras y obtienes elementos que puedes aprovechar, ¿por qué no hacer esa escalera que tenemos, esa pequeña escalerita que tenemos de salida a la terraza lateral con esas piedras que hemos encontrado? Entonces con los operarios allí te pones a jugar con ellos realmente, ellos se van entusiasmando y bueno, y las colocas como puedes y haces esa escalera de esa manera. Y entonces este pasillo, que era el pasillo original, pues aquí al final, como hay que salir para afuera, pues colocamos esa escalera que remata el pavimento de hormigón, que es el que hemos colocado en el resto de la casa, ¿no? La baldosa hidráulica, hemos respetado algunas alfombras en la casa, la verdad que no les enseño fotos porque quedó fatal, ¿no? Y ahí yo le decía a la propiedad, no se preocupen porque es la zona donde tenemos dibujadas las alfombras. Si queda mal, alfombra, ¿no? Y no pasa nada. Y además nos ahorrábamos un dinero de picar y nos vino muy bien también económicamente porque estábamos con la contrata todo el día jugando con estas cuestiones. Realmente es muy difícil porque ya no las consigues aquí para sustituir. Y tenía tan perdida la superficie de acabado que al pulirlo, pues la verdad que quedó bastante mal. Pero bueno, insisto, estaban colocadas como si fueran alfombras, con lo cual no ha sido un problema para ellos. Esta viga de TEA la utilizamos para resolver este dintel, una viga que estaba en la habitación del secadero o en la de los animales, una viga de TEA que estaba muy bien, la limpiamos y la colocamos como pilar paralelo al pilar metálico para sustentar el dintel de esta pared de hormigón antiguo. La entrada al baño, limpiamos las paredes y nos fuimos encontrando piedras fantásticas que después decíamos, ¿cómo vas a tapar estas piedras, ¿no? Y este era el trastero secadero, como nos los encontramos el primer día de la obra, y ahí es donde va el baño, ¿no? Donde aquí pues respetamos la piedra, aquí se ve en el espejo cómo se refleja la piedra del otro lado, y en este lado, que es la zona industrial, con un material de estos sintéticos, pues hacemos la parte, digamos, del baño, y respetamos en la otra U lo que es el estado natural de la piedra. Los tableros de madera con la solución constructiva vista y paredes que lo único que hacíamos era limpiar un poco los enfoscados y volverlas a pintar. El cuarto de los animales, aquí está el bebedero, ¿no? Este estaba en un estado deplorable y bueno, y este es una historia también, porque claro, al picar todo nos aparecen estas piedras y tú dices, ¿cómo las voy a cubrir? Y esta fachada, esta pared era fantástica, porque eran piedras volcánicas negras que cuando lo limpiamos yo quería tapar esta y dejar esta sin tapar, pero un día llegué a la obra y como estaban aburridos, dice, mire lo que te hemos hecho, y entonces me habían rejuntado toda la pared y yo casi los mato. Yo digo, pero ¿qué han hecho aquí? Han rejuntado todo y lo que era una pared maravillosa no había por dónde cogerla. Entonces, como entre precios, plazos, buenas voluntades y demás, dijimos, pues vamos a hacerlo al revés, vamos a pintar toda esta de blanco y le damos y destacamos estas piedras que están aquí, ¿no? Y así lo hemos hecho. Esta habitación tiene 6 metros cuadrados de superficie útil. No era explicable el que dejáramos todo esto como un turrón con todas las piedras asomando por todos lados, porque si no la habitación era inutilizable. Y esta es la misma habitación, o sea, en el polo opuesto aquí está esa piedra,
¿no? Y aquí está este sofá cama con la piedra, el hormigón no lo llevamos a los laterales, sino dejamos esta zona con picón para intentar que los pavimentos ventilen, cosa que es imposible porque aquello no ventila. Y bueno, y esta condición de la casa desde el principio, que es esas visiones, esas perspectivas a través de huecos pequeños, ¿no? Este fue el hueco que, reinterpretando los huecos preexistentes, abrimos en el mirador. Bueno, te permite abrirlo todo y te puedes sentar aquí con esa visión del horizonte. Aquí está el Puerto de la Cruz, o sea que tienes una visión en un sitio muy pequeñito, pero una visión extraordinaria de la costa. Y no acaba, porque ahora viene la pérgola de la planta baja, y entonces pues este es un croquis con el carpintero, donde te tienes que sentar con él y le tienes que explicar todo, claro, porque una cosa de estas la construyes con él, con el bueno también, con el cual yo he hecho ya otras obras y me entiendo, me desentiendo con él continuamente, pero bueno, tenemos una especie de historia de amor-odio, y aquí estoy estudiando con él, él me dice, mira, esta madera aquí, porque perdonen que vuelva atrás, esto se resuelve así, ¿no? El mar, la casa, en este lado las vigas vienen en este sentido y aquí estas perpendiculares al mar. Entonces, en este caso, estas vigas que vienen por aquí, esta lateral, se puede pandear, me dice, mira, esta se nos pandea, ¿cómo lo resolvemos? Tengo que colocar unos costales, a mí no me gustaban, pero mira, hay que arrastrar la madera. Entonces, pues vamos llegando a conclusiones que vamos dibujando y con eso él, sin hacer nada por su cuenta, porque todo me lo tiene que consultar, determinamos las pautas y ya pues después la solución final. La verdad que son carpinteros de la Orotava, que son muy buenos, son los hermanos Ramos, y da gusto trabajar con ellos cuando están centrados, ¿no? Porque yo le digo, pero Luis, ¿qué te fumaste hoy? Porque es que hoy no sé dónde estás conmigo, estás allí, estás aquí, ¿dónde estás hoy? ¿No? Pues, y encima viene en moto, ¿no? Y yo digo, deja la moto, coge el coche, porque hasta San Juan de la Rambla, por esa carretera te juegas la vida. Bueno, y las soluciones, ¿no? Con los arriostramientos, muy bien trabajadas. La idea de la madera no se trata, la madera al lado del mar, la mejor solución para la madera es dejarla que se vaya blanqueando, que con la sal se vaya curtiendo, y con el paso del tiempo va adquiriendo una pátina que hace que, bueno, es una cuestión estética que te tiene que agradar, porque no es, digamos, el gusto al uso, ¿no? Del barniz, de los aceites, sino que es una madera que se va blanqueando y va cogiendo un tono blancuzco o negruzco, ¿no? Y en la parte delantera, pues esa reinterpretación del encuadre visual sobre el horizonte a través de esos apoyos que no surgen solo por esa voluntad de reinterpretar la manera de cómo relacionarte con ese paisaje, sino además en la voluntad de reinterpretar constructivamente la solución. O sea, hacía falta colocar elementos para que no se nos doblaran las maderas en la conformación de esa pérgola. Y los momentos alegres del proceso, cuando llegas y te encuentras cosas así, ¿no? Que dices tú, pues vale la pena todo este esfuerzo, ¿no? Gestos como este, que para mí significan mucho, porque tiene mucho que ver con determinadas actitudes que hubo en la restauración neoclásica de esculturas de la antigüedad, donde con pequeños gestos se subrayaba el presente contemporáneo, ¿no? O sea, como el recrecido, no, el refuerzo de la esquina te lleva a una solución que desde un punto de vista histórico no se puede explicar, porque estas paredes que actuaban por gravedad siempre hubiesen estado apoyadas y aquí vuelan. Bueno, son esos gestos conceptuales que a mí me interesan de estos trabajos, ¿no? O cómo este se rompe de manera diferente a los otros huecos, ¿no? Este rompe la esquina, ¿no? Con lo cual se entiende que esto es un hueco de ahora, no es imposible que sea un hueco del siglo pasado. Perdón, de la primera parte del siglo pasado. La casa ya en otra fase, aquí ya los morteros fantásticos, que después picamos y hemos vuelto a poner uno que en Gran Canaria se había experimentado, unas viviendas al lado del mar y que colocamos, y que este duró 3 meses y el nuevo de última generación nos ha durado 1 semana.
antes de la pérgola estar terminada, la colonización de la cubierta con esos elementos que a mí era algo que no me acababa de convencer, pero yo me quedo contento acordándome siempre de Bronner. Digo, si Bronner lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues la mesa y los elementos aquí sueltos, que además la ley de costas no te deja hacer nada y en cualquier momento vienen y te dicen, mira, que tengo que transitar por aquí, fuera pérgola, fuera casa, fuera no sé qué, ¿no? Pues nada, pues fuera, ¿no? Y se quedan contentos así, pues nada. Y la solución acabada antes del problema, la obra no está terminada, estamos con intervenciones de mobiliario, pequeño mobiliario interior, y ahora hemos picado toda la parte baja de la fachada y vamos a hacer unas pruebas con un mortero tradicional, a ver si ese mortero responde frente a la agresividad tan extrema de la posición de esta casa. De no funcionar, la solución es ya dejar esa pared que está ejecutada con bloques y con hormigones y tal, dejarla tal como la hemos heredado. Y el proceso actual de diseño de mobiliario interior y esos contrapesos a los disgustos y a la desazón de esas cuestiones que les comentaba, pues la oportunidad que te dan de decir, oye, mira, haz estos muebles. Ahora yo había desarrollado una silla que llamaba silla horizonte que no sabía dónde ponerla, bueno, sí sabía dónde ponerla, pero no sabía cómo desarrollarla, y ahora ya con el carpintero, pues la propiedad me ha planteado el que necesita una silla, yo le he sugerido el por qué no hacer esta, y bueno, y vamos a desarrollar un prototipo, es una silla desarrollada en IPE, o sea, no hay sillas macizas de madera en el mercado que estén a mano, y entonces hemos dicho, bueno, vamos a intentar nosotros una que también con el tiempo se ponga blanca, se ponga negra, que no necesite barniz y que esté ejecutada con piezas enteras, cuidando dónde matamos la esquina, dónde no la matamos, cómo es el apoyabrazo. Esto, bueno, con el carpintero ahora estamos estudiando inclinaciones y la verdad que es la parte que a mí más me interesa ya de este trabajo que nos toca hacer todos los días. Y por último, una imagen última del otro día que sintetiza al final, como les decía, un proceso abierto. O sea, la rehabilitación no deja de ser siempre un proceso inconcluso, donde la sorpresa, la incertidumbre, todos esos conceptos que a mí me interesan, ¿no? Lo equívoco, la ironía, tienen al final cabida y son procesos sin fin, ¿no? Digamos que yo estoy deseando que esto acabe, ¿no? para desaparecer y no volver más, pero bueno, conceptualmente está muy bien y muy bonito decir que son procesos abiertos, porque realmente conceptualmente así lo son. Muchas gracias. Eustaquio, junto con Arsenio Pérez Amaral y Antonio Corona, pues formaron un equipo extraordinario que gracias a eso pues tenemos obras aquí en Tenerife magníficas, como la estación de Viefoy que fue el premio A, o algo que tenemos que agradecerles, que es la terminal del aeropuerto de Los Rodeos, que es una obra extraordinaria. Han sido muy premiados estos últimos años. Esto a Eustaquio le he perdido un poco la pista, pero parece que va a empezar a hablarnos hoy de un garaje. De un garaje. La reseña de la conferencia. Pero ahora está hablando con él y parece que nos va a introducir algo que esperamos que empiece a funcionar hacia el futuro, que es no solo ya rehabilitar los edificios monumentales o los edificios antiguos, sino toda esa masa de edificación que se hizo en los años 60-70 del siglo pasado de residencial, y que parece que nos vas a explicar un poco un encargo que tienes ahora. Varios encargos, sí. Varios encargos que empiezan a trabajar en esa línea de la rehabilitación de esa arquitectura del segundo tercio. Sí, 60-70. Exacto. Bueno, pues nada. Bueno, gracias por estar aquí. En la charla que voy a dar tiene dos facetas completamente distintas. Una primera, digamos, explicación que la voy a dar sobre Guajara, una vivienda de una cuñada mío, que
tiene un problema, digamos, de espacio y la vivienda se le queda corta por una serie de cuestiones familiares y tiene una zona de garaje que en principio quiere rehabilitar. Es una vivienda que está en Guajara. Aquí está la vivienda, tiene en principio lo que es la vivienda, un solarium que también intervenimos, pero que no voy hoy a presentar. Y después aquí debajo debajo de la casa tiene digamos, el garaje donde metían por esta entrada los coches, 2 plazas de aparcamiento. Entonces, en principio me plantean, este es el garaje actual que estaba, y me plantean el intentar aprovechar lo que es el garaje, porque la vivienda tiene ya el volumen totalmente construido. Aquí vemos que lo utilizan como todo el mundo, ¿no? De trasteros y de almacenamiento de cosas, aparte de los coches. Y bueno, pues necesitan de alguna manera reutilizar este espacio para uno de sus hijos y convertirlo en una especie de apartamento. Aquí tenemos los planos de la casa. Este es el garaje, que está justo aquí debajo de lo que es el estar comedor, y los primeros croquis donde aparece un poco ese garaje, que es un garaje semienterrado, es decir, solamente tiene la fachada, digamos, a la parte delantera del acceso de coches, y todo lo demás está, digamos, con muros de contención. El primer esquema era, bueno, tenemos que sacar de alguna manera los coches de aquí, colocarlos fuera, tenemos que hacer como una especie de apartamento para vividero en este espacio, digamos, de 5x5 o 5x6, de 30 metros cuadrados, y tenemos los coches aquí fuera con un problema, digamos, de visibilidad entre lo que es el garaje y la posibilidad de dejar los coches, evidentemente, en la parte exterior de la entrada actual que existe de lo que es el antiguo garaje. La propuesta, en principio, que se plantea es empaquetar todo lo que son los servicios en la parte trasera del espacio y crear un único espacio delantero, de alguna manera que esté relacionado con un espacio exterior mínimo y que está defendido de las vistas de lo que son el acceso de coches y la entrada a la casa, que se produce a través de esta escalera, mediante un armario trastero que nos permite también volver otra vez a reutilizar un espacio para el almacenamiento de todas las piezas que normalmente están en una casa y que necesitan de esos espacios de almacén. Se le dio bastantes vueltas al principio a lo que era la solución, pero parecía que al estar digamos, en una situación de semienterrado con una única fachada en este frente, todas las piezas de lo que son baños, una pequeña cocina, un pequeño baño con la zona de vestidor y la zona de almacenamiento y una posible closet para, digamos, todas las cosas normales del día a día. En principio esto aparece como una especie de mueble, sin puertas, sino abierto por los 2 laterales y creando un único espacio delantero que nos relaciona un poco con este pequeño espacio exterior, que luego veremos, un poco que se hace como una especie de jardín, digamos, con una solución de césped artificial también, que nos permite un poco la relación entre lo que es el interior, el estar comedor y digamos, el dormitorio con lo que es el exterior. Paso un momento de atrás. Para mí era bastante importante esta pieza, digamos, como fondo de todo este espacio. Esto iba a ser una cristalera, con una zona de estudio, con una zona digamos, del día a día, un poco del estar ahí, del poder leer y poder tener lo que son los ordenadores. Y esta pieza iba a ser como una especie de telón de fondo. Esto iba a ser, lo usa un chico joven, uno de los hijos de la familia, y quería, quizás dado el carácter un poco que tiene el interior, digamos de cueva a la hora de establecer un espacio, digamos, semienterrado, buscar, digamos, una solución de color
tamizada de color en lo que es el frente posterior a lo que es la fachada principal. Se hizo un estudio de color, un poco nos propusimos hacer como una especie de elemento dinámico con madera y color para que de alguna manera diera una cierta dinamización de lo que es el espacio del estar comedor, del día a día, y con esas, digamos, diagramas de barras que hicimos como una especie de pequeñas maquetas, viendo si que de un lado tenía una lectura, del otro lado tenía otra lectura, y según cómo te fueras moviendo tenía las distintas lecturas de colores con una serie de barras que se iban moviendo a lo largo de todas las tablas. Bueno, empezamos la obra, el garaje se quitan puertas, se colocan puertas y se empieza con todo el jaleo, digamos, de obra. Al estar, como hemos visto, digamos, en un semisótano, toda la parte inferior, todas las instalaciones tenemos muy poca altura y todos hay que hacerlo mediante elementos enterrados. Incluso las ventilaciones del fondo se establecen a través de estos tubos que van sacando toda la extracción, digamos, de la parte posterior de servicio y los van ventilando a través de tuberías enterradas. O sea, se empiezan a picar suelos, empiezan a meter tuberías, se empiezan a replantear y empezamos un poco ya, una vez con todas las instalaciones, digamos, a colocar lo que son los mallazos para empezar a hacer los pavimentos que se empiezan a modular. Aquí está toda la parte posterior que va con otro tipo de pavimento, esta vez de piedra, y aquí empezamos a colocar ya, digamos, revestimientos y tabiquería, y aquí aparece el lienzo, un poco que era el que yo hablaba, que se trataba un poco de dinamizar a través del color con la madera. Esta es la parte que queda, digamos, de aparcamiento de vehículos para los coches, y en medio aparece digamos, este armario, que en la parte trasera es un muro, que de alguna manera pues tengo que tratar porque evidentemente es, digamos, es un elemento. Aquí hay 2 metros y poco entre lo que es la fachada y el muro. Esto está en estos momentos de obra y entonces está, digamos, con todo este plástico para protegerlo de la lluvia, porque acabamos de hacer. Y aquí está la fachada un poco de vidrio que aparece ya la parte interior y exterior. Es decir, es un pequeño espacio que aparece entre los dos, ¿sigue? Que aparece entre los dos, el acceso y la pieza de coches, y aquí aparece, digamos, el armario que divide. Empezamos a montar un poco estas tablas. Yo establecí con la propiedad el desarrollar todo con pino finlandés. Me apetecía un poco, dado un poco la característica, digamos, volviendo otra vez al espacio ese, digamos, interior que teníamos y que no sabías cómo iba a funcionar a nivel de luminosidad. Y la idea era intentar usar maderas claras, y en este caso partimos de pinos finlandeses para, digamos, desarrollar todo lo que es la carpintería de madera, y con el blanco ir mezclando blanco y pino finlandés y pavimentos de hormigón para crear, digamos, unos espacios quizás por el sitio y por la situación un poco, digamos, más nórdicos, en el sentido de que sean más amables, más suaves, ¿no?, a la hora de establecerlos dentro de lo que es Guajara, que siempre, bueno, pues tiene ese clima un poco inestable diario, ¿no?, al año. Aquí empezamos a ver, estas son las tuberías de ventilación de todos los baños que tenemos en nuestra espalda, digamos, los coches, la entrada, digamos, este muro que en principio queremos colonizar con una vegetal, y el césped artificial establece un poco este marco de, digamos, de relación entre lo que es el exterior y el interior del apartamento, y protege a lo que es la entrada normal de los coches y el acceso a la vivienda que se produce detrás de esta pieza, digamos, de mampara de brezo, que permite de alguna manera un acceso, digamos, constante de la familia, sin tener que introducir problemas o interferencias con lo que es la vida normal en el espacio interior.
Aquí ya vemos fotos de los materiales, muy simples, o sea, pavimento de hormigón, lo que es el gran paño de madera con los distintos tonos y coloraciones, y van saliendo y entrando para crear esa especie de, digamos, de relación visual entre el color y el dinamismo, y paredes blancas y techos blancos. Una cocinita para que él pueda durante el día hacerse, o por la noche hacerse, pues una cosa muy básica. Todo lo que es el almacenamiento con el pasillo posterior al armario, que le da servicio un poco para lo que es el almacenamiento de él durante su estancia, y para que él tenga todos sus armarios. Y bueno, pues aquí ya, digamos, como una especie, hay un recorrido de fotos en blanco y negro, un poco, este sería la ducha, aquí está el baño, y actualmente pues este es el estado actual. El estado actual es que la enredadera ha colonizado, tenemos una enredadera fantástica ya como muro vegetal, la casa ya digamos, el apartamento ya se ha habitado, ya tiene, pues se ha colonizado con todo su, digamos, mobiliario del día a día, y un poco ha cogido la vida que tiene que coger toda arquitectura. Este es Óscar, el hijo de Claire y de José Luis, que viven allí, y este es un poco digamos, el funcionamiento, una pequeña zona en lo que es el sofá cama, y un sitio un poco para estar o para disfrutar el día a día, porque pasa gran parte del día en este apartamento. Bueno, visto un poco lo que es digamos, una intervención, digamos, muy escueta y muy mínima sobre un espacio y convirtiéndolo en habitable, a mí me gustaría, en el despacho, la primera intervención que tuvimos fue el Hotel Mensei. El Hotel Mensei lo desarrollamos junto con Virgilio y con Antonio y Arsenio, con los 3 despachos, y nos vino una tromba de agua a bocajarro. Fue una cosa brutal, porque bueno, era un proyecto ambicioso, grande. Nosotros íbamos a entrar de alguna manera a rehabilitar, entre comillas, a rehabilitar el edificio para reconvertirlo en un hotel de 5 estrellas, con las modificaciones casi de interiores y un poco de un lavado de cara y unas resoluciones, digamos, de diseño interior para poder reconvertir el edificio conjunto con las instalaciones y reconvertir el edificio en un hotel. Nosotros empezamos a trabajar en el hotel, luego viene en el despacho, que ya lo veremos ahora, viene en el despacho posteriormente unas naves que tengo que rehabilitar, y después con un edificio de oficinas, y luego posteriormente ahora estoy trabajando en unas viviendas municipales, en un edificio, un bloque de viviendas que hay que rehabilitar con unos problemas estructurales. Entonces la idea, un poco a partir de, bueno, digamos, del inciso o de la primera aproximación que hemos hecho sobre la arquitectura en la Casa de Guajara, esta parte, digamos, es una parte completamente, digamos, distinta en cuanto al contenido. Durante el desarrollo de estos 3 proyectos, junto con Benjamín y con Arsenio y con Antonio y con Virgilio, hemos ido haciendo un proceso en el cual parece que hay que establecer unos protocolos a la hora de hacer unas intervenciones sobre rehabilitación o sobre reformas estructurales. Este protocolo se establece bajo unas normas que llamamos CT, UNE y las distintas UNE, que son evaluación de edificios, y digamos, este trabajo siempre hay que hacer un trabajo por fase. Es decir, cualquier intervención en la rehabilitación no es una intervención inmediata, rápida y con una solución, digamos, única, sino que es una aproximación sucesiva de fases que permiten un preciso diagnóstico y una acertada solución final.
En una primera fase, nosotros tenemos que tener una recopilación de la documentación disponible. Es decir, nosotros tenemos que ver qué tenemos, dónde partimos. Un estudio entre lo que, digamos, los planos que tenemos, la situación que teníamos del proyecto y el estado actual del edificio. Ver si hay cambios, no hay cambios o, digamos, hay discordancias entre unas cosas y otras. Hacemos una inspección y digamos que vemos una serie de elementos o defectos observados visibles, otros que pueden estar porque no son visibles, porque están, digamos, ocultados, porque están ocultos, están revestimientos o tienen forros, y unos posibles potenciales que pueden aparecer y que en principio son difíciles de detectar. Localizamos, digamos, estos elementos en unos planos, damos unos datos de los ambientes donde se producen esos daños, es decir, si son ambientes agresivos, si hay problemas de humedades, si hay problemas de, digamos, de problemas de aguas constantes, y vemos la identificación de la normativa que pudiesen afectar sobre los elementos. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de normativas, CPI, CT, habitabilidad, que pueden incidir sobre la solución o afectan sobre los elementos dañados. Sobre este, digamos, primer visita, tendremos que hacer un reportaje fotográfico ordenado y bien digamos, comentado, con una indagación del sistema constructivo existente de la época. Cuando entramos en un edificio como este, o entramos en un edificio como el Mensei, o entramos en un edificio en los años 70 o de los años 40, evidentemente los sistemas constructivos son completamente distintos y tenemos que tener una idea de dónde estamos situados y con qué nos enfrentamos. Y a partir de esto hacemos una primera evaluación cuantitativa de la situación de los elementos dañados. Es decir, tenemos que ver a partir de, digamos, de esta primera fase de investigación o de inspección cuál es el problema y cuáles son los elementos que están dañados en el edificio. Una segunda fase corresponde ya a unos ensayos que podemos ir realizando de una manera sistemática, que son la detección de armados, detección de los grados de humedades, durezas digamos, de los hormigones, carbonataciones y ensayos químicos. Es decir, tenemos una serie de herramientas para de alguna manera ir detectando cuáles son las condiciones en que están los distintos elementos estructurales funcionando. Estas dos fases primeras, tenemos un informe preliminar, digamos, tenemos una primera idea, una primera aproximación de qué está pasando y podemos dar constancia del problema estructural y poder seguir con los trabajos de inspección a partir de ese momento. Aquí tenemos que incluir en este informe pues, los datos básicos, es decir, las medidas de seguridad, o sea, tenemos que tener en un primer momento darnos cuenta cuál es la situación del edificio y en principio cuáles son las medidas que tenemos que tomar, si son inminentes, si son de emergencia o son posteriores. Y un análisis de los datos obtenidos que tendrá que tener una hipótesis de por qué se han producido, puede ser por cargas, puede ser por humedad, puede ser por muchas razones, una documentación que debe complementaria que no tengamos y debe ser fundamental para nosotros, y un plan de inspección que corresponde a la tercera fase, es decir, a partir de este momento tenemos que establecer, digamos, unos criterios, una guía de las inspecciones que tenemos que realizar. Estas inspecciones yo recomiendo que sean arquitecto director, un equipo técnico especializado y una contrata cualificada. Y después lo explicaré, porque en el Mensei pues no se produjeron desgracias porque Dios está en el cielo, o sea, porque realmente nos podía haber pasado cualquier cosa. Y porque el de la contrata pues se pone a picar o se pone a quitar un yeso y cuando te das cuenta pues se ha comido medio pilar o se ha comido una viga y entonces aquello un desastre. Entonces yo creo que digamos, equipo básico hay que tenerlo muy controlado para poder llegar a una solución final óptima y aceptable. Entonces, en esta inspección
pues tenemos que, en principio, eliminar aquellos revestimientos y recubrimientos. Todos sabemos que, bueno, pues sobre todo en edificios antiguos hay muchos elementos ornamentales, que detrás de esos elementos ornamentales pueden tener problemas estructurales, pueden haber problemas de armaduras, de recubrimientos y tal, de elementos portantes que no los vemos. Entonces, la eliminación de estos revestimientos nos dará una información muy sustanciosa de lo que es el estado de la estructura. Se harán unos testigos para ver, digamos, la capacidad del hormigón, es decir, las probetas sirven para establecer cuál es la capacidad portante del hormigón, una resistencia de los aceros utilizados y la carbonatación, los frentes de carbonatación, es decir, la degradación que se ha producido el hormigón por un problema de humedad o por un problema de agresividad de ambiente o cualquier otro tipo de problemas que haya sufrido el hormigón y que se haya perdido su resistencia básica. Y pues, se puede hacer también ensayos en contenido de cloruros y sulfatos. A partir de aquí aparece un informe en el cual se recogen todas las primeras inspecciones de la fase 1 y 2, se hace unos análisis de todos esos ensayos, de ese plan de ensayos que se ha ido realizando, y se hace ese análisis y se hace la evaluación del edificio. Que esto es lo que nos piden a nosotros que hagamos directamente, llegando a un edificio, pasando 4 horas en una mañana, viéndolo y digo, bueno, yo evalúo este edificio. Digo, mire, yo en 5 minutos no puedo evaluar este edificio. O sea, yo no tengo capacidad para decir si este edificio se cae, no se cae. No, estamos indefensos en este tema. Entonces, claro, para empezar a evaluar el edificio tengo que tener una información previa, tengo que haber hecho unos análisis, tengo que haber hecho toda una serie de, sistemas. He establecido un sistema para poder llegar a evaluar el edificio. Aquí se analizan los daños, los datos de los daños, vemos la seguridad y la funcionalidad, si realmente el edificio puede seguir funcionando, en parte, en no, si tenemos que apuntalar, si no tenemos que apuntalar, si tenemos que, vaciar el edificio y dejarlo sin funcionar. Ver cómo estamos en relación a la normativa de regulación y, sistema de protección, deficiencias que pueden influir sobre los elementos dañados, como pueden ser protección de fuego, planes de mantenimiento o riesgo. Y aquí determinamos la capacidad portante de los elementos. Es decir, como conclusión un poco a este proceso, que lo vamos a ir viendo ahora en los 3 ejemplos que voy a presentar, tenemos que tener un estado del edificio fundamental, tener los datos precisos del estado del edificio, de cómo funciona el edificio, de cuáles son sus características, de cómo se ha construido, para poder dictaminar o no, hacer un dictamen sobre la necesidad o no de actuación. En caso de hacer tener que actuar sobre el edificio porque aparecen las patologías, ver si son actuaciones provisionales, apeos o similares, actuaciones de reparación o refuerzo, o estudios de mayor alcance. Es decir, porque hay un momento determinado y dice, mira, esto hay que seguir estudiándolo porque la situación llega un momento que no eres capaz de acotarla. Y las inspecciones o actuaciones de mantenimiento periódicas que se tengan que hacer en el futuro sobre determinados elementos estructurales que ahora no parecen dañados, pero que en el futuro pueden tener las mismas patologías que el que tiene al lado. A partir de aquí, pues se puede hacer el proyecto de ejecución, digamos, de las actuaciones que hay que hacer sobre el edificio. Es decir, digamos que este proceso es un proceso previo a empezar a redactar el proyecto de arquitectura. Sin este proceso previo, cualquier redacción de proyecto de arquitectura será un desastre a la hora de entrar en la obra. Bueno, trabajo por fases, adquisición de los datos imprescindibles de manera rigurosa para el control económico de las campañas de investigación. Porque siempre estamos, bueno, pues vamos a hacer no sé qué, ahora vamos a hacer una prueba aquí, una prueba de no sé cuánto, y entonces empezamos a hacer cosas un poco, digamos, deslavazadas, sin tener una directriz clara de lo que necesitamos.
un control mínimo de los datos, es decir, tenemos que controlar los datos. En estos casos es fundamental el control por parte del equipo de toda la documentación para que se pueda en cualquier momento revisar por cualquier técnico y pueda tenerla a mano. Y estimaciones de ajustadas. Esto permite unas estimaciones de costes ajustados y evita sobrecostos luego de muchas reparaciones que se han hecho, digamos, de una manera desordenada y que al final han costado un montón de dinero. Hotel Mensei. Hotel Mensei, entramos los 3 despachos, como dije. Esta es la situación que nos encontramos, situación de los salones, todo. Pues nada, ustedes ven, todo fantástico, ¿no? O sea, todo, dices tú, bueno, pues aquí no pasa nada. Aquí esto, bueno, pues le damos una mano de pintura y le damos... Bueno, pues siguiente paso. Siguiente paso es que nos encontramos, empezamos a hacer una serie de catas porque se nos cae un falso techo en el hall y empezamos a ver una serie de problemas que van apareciendo en el edificio. Lo primero, seguridad. Llenar esto de palitos para que, digamos, tengamos la seguridad de que no. Realmente uno de estos pilares, es lo que estaba hablando yo antes, uno de estos pilares en la contrata, porque esto el aparejador dijo, bueno, vamos a apuntalar esto por si acaso, y digo, bueno, píqueme aquí, píqueme un poco aquí a ver cómo está este pilar. Y cuando llegamos, pues el pilar hizo clon y casi no... La situación intermedia, que tuvimos que, digamos, quitar todos los revestimientos, eliminar, o sea, desnudar totalmente la estructura, estas son las estructuras que estaban, para poder establecer cuáles eran realmente las patologías. Y ya ven aquí, las fotos ya dicen por su propio pie, cómo estaban los pilares, son pilares hechos en los años 40-50, en el edificio antiguo, cómo estaban estas viguetas, cómo estaban estas armaduras, o cómo estaban estas disgregación de hormigones. O sea, esto fue, digamos, un masazo en medio de una obra, para un poquito, un masazo en medio de una obra que nosotros en principio entrábamos, digamos, de una manera tranquila a rehabilitar, digamos, los espacios y a darle una cierta funcionalidad y una cierta modernidad al edificio y convertirlo en un edificio moderno actual de hotel de 5 estrellas, y nos encontramos con estos problemas. Interviene Cabildo, hay una concesión, los tiempos están ajustados, tenemos que correr, bueno, esto es como una especie de ¡ay Dios! ¿Y esto qué hacemos? Entonces, bueno, pues lo primero, documentación de cada uno de los problemas, o sea, hacemos un levantamiento, porque teníamos un levantamiento, pero no exacto, de lo que era el edificio, entonces tenemos que hacer un levantamiento para ver cuál es el funcionamiento de esta estructura, porque nosotros no íbamos a meternos en la estructura. Entonces hacemos todo un levantamiento, aquí vemos, en este caso, cómo pasaban digamos, los desagües por medio de los pilares, así, sin más, o sea, sin ningún tipo de escrúpulos. Y claro, con ese levantamiento teníamos que realizar una toma de datos, digamos, muy rápida para poder evaluar cuáles eran los problemas que nos íbamos encontrando y cómo solucionarlos. Y lo teníamos que solucionar desde el problema de la estructura y de la arquitectura. Es decir, teníamos que enlazar esas dos vertientes, digamos, estructurales de refuerzo con las de arquitectura. Aquí ven una toma de los datos de los aparejadores lleno de datos para poderse dar al calculista y de alguna manera poder establecer cuál era el funcionamiento de esta estructura y los problemas que teníamos en cada una. Aquí están las piezas, los tamaños de las piezas, lo que son todos los que armados, una cosa espectacular. Y en cálculo se iban produciendo pues unas láminas impresionantes de distintas soluciones a cada uno de los problemas estructurales que iban apareciendo para poder desarrollarlo. ¿Qué pasa? Que estos problemas, digamos, soluciones estructurales, había que compasarlas con la arquitectura. Nosotros habíamos desmontado unos techos que estaban protegidos, unos techos, digamos, casetones aquí arriba, unos revestimientos de pilares, los tuvimos que sacar. Para un momento, los tuvimos que sacar ordenadamente, digamos, tomando todos los datos geométricos de lo que íbamos desmontando para poderlo luego montar otra vez. Claro, evidentemente, si antes aquí había un techo,
ahora con el recrecido de pilares teníamos un problema de dimensiones que había que ajustar de nuevo todo el sistema, digamos, de decoración propio de lo que es el edificio de estas características, teníamos que volverlo a montar. Entonces, claro, esto era vorágine, o sea, por un lado, los operarios pidiendo soluciones técnicas para poder seguir caminando, elaborando un proyecto y daños colaterales que se te van produciendo por todos lados porque, digamos, todo se ha abierto, es como abrir algo en canal, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del patio, que lo veremos al final. Pues tuvimos que abrirlo porque había unos problemas impresionantes, se marcaron todas las piedras, se sacaron numeradas, se almacenaron, se hizo toda la obra y se volvió a montar. El caso aquí es una terraza, que la veremos luego, que es la terraza del Zodíaco, que está protegida. Tuvimos que sacar todos los elementos pieza a pieza, recortados, almacenados, hacer todo lo que es la estructura nueva, que estaba toda, digamos, en fase de colapso, y volverlo otra vez a montar. Aquí empezamos ya a hacer los primeros ensayos, instalaciones, con, digamos, las distintas soluciones de moldura que teníamos previamente, capiteles y nuestro taller, que a mí me parece fantástico. Este es el taller, estos son unos artesanos que vinieron, digamos, artesanos, porque yo creo que son artesanos, que vinieron de Sevilla, y empezaron a trazar escayolas. Claro, habían bóvedas que tenían que ser de la misma característica, pero más pequeñas o más grandes, de distintas dimensiones, con la misma, digamos, entonces, con el mismo diseño que el original. Se establecieron, pues, planos específicos de cada una de las piezas, de cada una de las molduras, se almacenaban las molduras, se empezaban a montar las molduras, y aquí ya empezamos a revestir con todas las instalaciones previas y estos pilares ya están regresados. Ya, evidentemente estos pilares no eran los antiguos y estas piezas no eran las antiguas. Entonces todo esto se volvió otra vez a, digamos, a reconstruir enteramente de lo que es dentro del edificio, ya con las nuevas dimensiones, con los nuevos espacios que teníamos que dejar entre una cosa y otra. Este es el caso del Salón Plataneras, con todos estos. Claro, es la primera vez que nos encontramos, yo por lo menos, ¿no? La primera vez que me encontraba yo en una situación de este índole, ¿no? O sea, problemas estructurales, problemas de estrés, digamos, de tiempo, y encima, pues, con esta, digamos, vuelta otra vez a volver a montar otra vez todo el empaquetado del edificio de estas características, que uno no está acostumbrado a esto. En las zonas, digamos, nuevas, que son de ampliación del hotel, ya se hicieron diseños más actuales, que son los salones, este es el Nivaria, ¿no? El Salón Nivaria, y las galerías, ¿no? Pues aquí se ve desmontada, pues un poco esta imagen quizás bucólica, un poco de las piedras otra vez con las nuevas dimensiones, y volver otra vez a montar todas las piedras del pasillo con todo. En las zonas nuevas, modernas, pues se utilizaba un lenguaje más moderno y actual. Y en los espacios, digamos, de moldura, pues instalábamos, introducíamos, digamos, la iluminación, o introducíamos elementos, digamos, acordes un poco a lo que era el diseño del edificio actual, original, para, de alguna manera, dar respuesta a los sistemas actuales de, digamos, de instalaciones y de iluminación que se necesita en un edificio de estas características, ¿no? Bueno, este es el famoso hueco aquel que se veía, con todos estos, este es el Zodíaco, porque lleva las piezas del Zodíaco. Estas piezas se sacaron, se numeraron y se volvieron a colocar, se volvieron otra vez a hacer el pulido de todo, y se volvió otra vez a montar toda la edificación. Aquí ya vemos el hall montado de nuevo, con todas digamos, las operaciones nuevas, digamos, actuales, y las operaciones antiguas que se volvieron otra vez a incorporar. Los salones también, y estos son los salones, digamos, con diseño o con una interpretación más actual de las zonas de los años 70, que era la ampliación del hotel. Esto se desmontó todo, había una foto antes desmontado entero. Se restauraron todo lo que son los cuadros, se volvió a montar otra vez todo lo que es el techo, y se volvió a hacer toda la ebanistería y todos
recubrimientos de paredes. Igual en el Platanera, este estaba con protegido esto aquí, que luego se restauró, y todas estas piezas, todo lo que es el sistema, se volvió otra vez a colocar. El comedor, con una parte nueva, moderna, que es el buffet, lo que son pasillos, y la parte de habitaciones que sufre ya, digamos, no tiene ese diseño, digamos, del edificio antiguo, sino que aparece ya todo con un sistema más actual y más moderno de las habitaciones. Y este es el patio aquel que estaba totalmente, estas piezas se numeraron para poder volver a colocar estas piezas y la fuente, pero esto fue un auténtico, digamos, campo de minas a la hora de la obra. Bueno, este, digamos, es el primer proyecto que yo intervengo, porque realmente nosotros, yo en el despacho siempre hemos hecho obra nueva, y el primer proyecto que en principio se nos cae encima es el proyecto, digamos, del MENSEI. En el MENSEI, digamos, el protocolo lo intentamos llevar de la manera más lógica posible, con todo el sistema, digamos, de información, recogida de datos, transformación a lo que es el proceso de análisis, y luego a la definición de las soluciones estructurales adecuadas a lo que es la arquitectura. Actualmente estoy trabajando estas son las antiguas naves de Pemoro, que están en el Mayorazgo. La ha comprado una empresa, se llama DHL, una empresa multinacional, y bueno, quieren tirar lo que son las naves, pero quieren mantener el edificio de oficina. Este edificio, que en principio no tiene un valor, digamos, de ningún tipo, es un edificio, digamos, muy convencional dentro de lo que es el sistema de naves. Las naves están bastante fastidiadas y, digamos, toda esta parte de aquí la quieren eliminar y quedarse en lo que es el edificio de oficina. Entonces, ellos aparecen en principio con un informe del banco, que les ha hecho un informe pericial, diciendo de que, bueno, esto tiene unas luces de 8 metros de vigueta, que bueno, que aparte de eso, que parece que están bien, que no hay mucha deformación, que el edificio parece que puede funcionar. Entonces ellos me dicen, mira, pues a mí el banco me dice, la pericial, que sí, que esto se puede mantener. Digo, mira, la pericial dice que es posible, ¿no? Empezamos con palabras como es posible, puede ser, parece que. Entonces, claro, digo, mira, vamos a ver, si yo voy a dejar este edificio, yo tengo que saber cómo funciona este edificio, yo quiero hacer una evaluación de este edificio y decirte realmente si necesita o no necesita algún tipo de intervención y si se puede o no se puede, digamos, incorporar a lo que es la nueva edificación. Yo creo que lo entendió la propiedad un poco lo que yo le planteaba, y con esa premisa se montó primero un levantamiento exhaustivo, planta a planta, de lo que es la edificación, tabiquerías, estructura, y digamos geométricamente, porque teníamos unos planos muy básicos, y se comprueba in situ cuál era el estado geométrico de la edificación, y sobre el estado geométrico de la edificación se establecen unas primeras plantas de estructuras para ver cómo está funcionando ese edificio. Pasa un poco para atrás, las luces, aquí resulta que hay unas vigas, pero las viguetas no van en este sentido, sino que hay unas vigas en este sentido, y las viguetas son 8 metros de aquí a aquí, 8 metros del año 75, es para ponérselo bien puesto, ¿no? Bien puesto. Bueno, eso había funcionado toda la vida, este es el edificio de Pemoro, las oficinas de Pemoro, y empezamos a hacer una recabación de datos a través de lo que son inspecciones oculares detalladas de cada uno de los recintos, cada uno de los, cogiendo la planta, estableciendo dónde estamos, cuáles son las patologías y dónde están las patologías en cada una de las paredes, con la fotografía del estado actual. O sea, no tocamos absolutamente nada. O sea, lo único que hace es una inspección visual de cuáles son las patologías y cuáles son los problemas que nosotros vemos. Si está revestido, no sabemos. Si se ve, vemos una grieta, o vemos, digamos, una fisura, o vemos una humedad, o vemos un embolsamiento, o vemos lo que tengamos que ver. Y con esta, digamos, información previa, que se va haciendo exhaustivamente a lo largo de
del primer proceso se establece digamos, unos trabajos de investigación. Esos trabajos de investigación se los encargamos a una empresa que se dedica a los trabajos de investigación, es decir, que tiene el personal que cuando tiene que picar esto, sabe lo que tiene que picar, hasta dónde tiene que picar y hasta dónde no tiene que picar. Y si tiene algún problema, automáticamente llama a la dirección facultativa, llama a los técnicos responsables para, digamos, tomar las medidas que tengamos que tomar. Entonces, digamos, ellos automáticamente recortan, ven aquí el estado de las viguetas, cómo se encuentra la viga con la otra viga, cómo están las bovedillas, las distancias, y este es un estudio pormenorizado de los vanos de 8 metros, con cada uno con unos láser se han tomado para ver las deformabilidades de ese techo y ver si exactamente, porque aquí ya se ven produciendo grietas, claro, esto está enyesado, entonces lo que suele pasar muchas veces es que con los revestimientos no sabemos lo que está pasando debajo, pero evidentemente está pasando cosas, porque aparecen unas deformaciones importantes. En algunos casos hay un problema de humedades, se determinan las barras, se ven el tipo de barras, se sacan los trépanos para determinar los tipos, digamos, de hormigones que se han usado, se ven los grados de carbonatación, aquí se ve que hay unos grados de carbonatación en los ambos lados, se hacen los testigos, se rompen y se numera, eso sí, en todo momento, bien numerado, bien clasificado en la obra, puedes aparecer en cualquier punto, en cualquier momento, con digamos, las fichas y los documentos de información que has ido sacando y saber exactamente dónde está este pilar, qué es lo que tiene, qué es lo que se le ha hecho y qué es lo que se le va a hacer. Es decir, es un sistema, digamos, avanzado, diría yo, en relación un poco a lo que nos encontramos en el MENSEI, de una manera más ordenada, se van haciendo las catas, ya se ve aquí que no hace falta romper todo el techo, sino, es decir, solamente con unas pequeñas incisiones en lo que es los revestimientos podemos saber cuáles son las distancias de viguetas, el tipo de vigueta y el tipo de bovedillas y las bovedillas que se están usando. Más encuentros, aquí las vigas de atado, pues se ven las vigas de atado, perfectamente delimitadas con sus fotos, o sea, es un sistema ordenado, o sea, es la única manera de poder tener la información precisa. Aquí queríamos saber qué tipo de forjado y qué pesos estaban actuando sobre este forjado, se sacan los forjados, se pesan, se toman las medidas de los atesados, se hacen las perforaciones para ver los espesores y cómo está contabilizado. En el caso de zapatas igual, ver cómo están estos terrenos, ver cómo está esta zapata, cuáles son sus dimensiones, si tiene viga riostra, a qué altura está, o sea, se toma todos digamos, los datos de la cimentación. Con estos aparatos podemos detectar armaduras, ver cuáles son las armaduras en cada uno de los pilares y las dimensiones, si tienen estribos, si no tienen estribos y cuáles son los grados de recubrimiento y carbonatación de cada una de las piezas. Esta información se procesa luego, digamos, se perita cada uno de los pilares, se establece cuáles son los criterios de cuáles son aquellos elementos que hay que estudiar, y esta es una propuesta de arquitectura en la cual el edificio va a sufrir una ampliación de este calibre y le vamos a meter 2 plantas más de altura. Es decir, a este edificio no solo se le va a mantener, sino que encima se le va a hacer una ampliación y una remonta de 2 plantas, de 3 pasar a 5 plantas, que la normativa lo permite y en que en su momento pues el edificio no agotó digamos, la volumetría que podía agotar. Se hace el 3D, digamos, y todo el proceso de cálculo del edificio con la nueva solución y bueno, pues digamos, es el resultado. Aquí está nuestra pieza, aquí embebida, sabiendo y conociendo, digamos, todas las peculiaridades de esa estructura y todas las, digamos, los problemas que presenta y las soluciones posibles que le puedes dar, puedes, digamos, conformar lo que es el diseño arquitectónico de la pieza. Es decir, cómo de alguna manera este edificio que parece aislado en estos momentos con las naves, puedes incorporarlo sabiendo siempre con el conocimiento de
cuáles son las posibilidades de actuación y hasta dónde se puede llegar para poder, digamos, incorporarlo al nuevo diseño que tienes entre manos, que son unas naves de logística que son las que se proponen nuevas, ¿no? Y el último, esto es un encargo de viviendas municipales, ya es reciente, un concurso que ahora hay que concursar a la baja económicamente, entonces tienes que ir siempre muy agresivo y no sabes si te lo van a dar o no, pero bueno, al final me tocó este edificio. Es un edificio de Ofra, es un edificio de 56 viviendas, que bueno, está en unas condiciones bastante, digamos, tiene problemas de humedades, tiene problemas con balcones, tiene problemas de desprendimientos, tiene problemas en zócalo, tiene una serie de problemas de patologías, ¿no? O sea, todos los balcones pues son balcones antiguos, nadie los ha cuidado, y están, pues bueno, medio cayéndose y tal. Y bueno, pues hay que hacer una reparación. Bueno, en principio parece una reparación no muy complicada, pero aquí ya empiezan a aparecer unas cosas digamos, en el encuentro con ese. Y la única información que tenemos es esto. Me dan una información que me dice, mira, esta es la planta de otro edificio que es igual que este, porque se hicieron no sé cuántos bloques, que esto es de la época de Fernández Villalta y de Toledo. Y bueno, pues como este está repetido, y son 3 módulos de esto para aquí. Digo, mira, vamos a ver, yo tengo que hacer un levantamiento, tengo que ver cuál es el estado actual, si estas crujías que me dices tú son correctas o no son correctas, cuáles son las dimensiones de cada una de las piezas, y establecer, digamos, una base para yo empezar a actuar. El proyecto... bueno, aquí sacamos los alzados, secciones, y este es el principio, un levantamiento que es lo mínimo. Para aquí, para ahí. En principio, el encargo es, tengo que hacer un proyecto de rehabilitación de estas viviendas, donde ellos previamente, Viviendas Municipales, ha hecho, digamos, un informe en el cual dice que, bueno, que los balcones están fastidiados, que hay humedades en fachada, con lo cual hay que recuperar fachadas y volverlas a enfoscar y volver a, digamos, a tratarlas. Hay temas, digamos, en albardillas también, con temas de grietas. El tema de la cubierta, pues, por donde mueren los edificios sin mantenimiento, que están todas las cubiertas con problemas de humedades y mal impermeabilizadas. Algunos problemas aquí. Y que en el sótano hay una serie de pilares que no están muy bien. Entonces, cuando fuimos al edificio, pues lo que nos encontramos fue esto. Empezamos a ver un sótano que se había llenado de agua, como una especie de catacumba, que le abrieron aquí unos huecos para ventilar, porque esto era una humedad que aquí te espero, donde está aquí todos los colectores llenos con problemas, porque son de fibrocemento, se van rompiendo y van produciendo una serie de humedades y pilares de este calibre. Digo, mira, vamos a ver, yo no puedo hacer un proyecto en estas condiciones. O sea, ¿qué quieres que haga aquí? Digo, yo necesito hacer una investigación previa, hacer una investigación de todo lo que es la patología que se está produciendo aquí, para poder hacer un proyecto en donde se especifique lo que tengo que hacer, cuantifique lo que tengo que hacer y pueda ejecutarse conforme a unos planos y a unas definiciones de proyecto. Pues, bueno, pues sí, pues haz una investigación, bueno, pues investiga alguna cosa. Digo, no, vamos a ver. Yo tengo un protocolo, y el protocolo o lo sigo o no lo sigo, y yo en este caso lo quiero seguir. Es decir, yo voy a hacer primero unos análisis y una toma de datos, voy a hacer un levantamiento, y luego hay que coger una empresa especializada, hacer una serie de ensayos, que ya veremos cuáles son, y eso costará lo que tenga que costar para poder, digamos, establecer cuáles son las condiciones patológicas y las condiciones estructurales de las piezas, y luego yo hago el proyecto. Es decir, es como una especie, digamos, como los estudios geotécnicos. Bueno, yo tengo que cimentar, y si no sé dónde tengo que cimentar, pues no sé qué tipo de cimentación tengo que poner, o no sé qué tipo, digamos, de apoyos tengo que diseñar. La respuesta, pero todos los demás no hacen eso.
Digo, yo no sé cuáles son todos los demás. Digo, no sé lo que están haciendo la gente. Digo, no lo sé. Digo, si alguien viene aquí y dice que tiene que encamisar esto, bueno, pues yo lo que hago, lo hago como ellos, encamiso todos los pilares, que son 70 pilares, pues 70 encamisados de hormigón y yo me quedo tranquilo, o sea, me voy a casa tranquilito y ustedes se gastan aquí 3.000 euros por pilar, 2.000 euros por pilar, por 70, se gastan medio presupuesto que tienen de 400.000 euros, se lo gastan en nada más que en la estructura del sótano. Ah, pero ¿cómo va a ser eso? Digo, mira, es que o investigamos o no investigamos, es decir, o tenemos un protocolo que siga, digamos, un procedimiento riguroso para establecer un traje a medida a este pilar o un traje a medida a este pilar, es decir, este pilar necesita un refuerzo X, este pilar necesita un refuerzo Y y otro pilar no necesita nada. Y la única manera es hacer un trabajo de investigación previa al proyecto. Bueno, al final la consejería y la administración entraron por el aro, me dieron la razón, hicieron los informes pertinentes y vieron que realmente había que hacer unos estudios preliminares antes de realizar el proyecto y hacer yo el informe de evaluación del edificio. O sea, yo tengo que hacer un informe de evaluación del edificio sobre esto. Digo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que esto está mal? Pues sí, está fatal. O sea, esto está, pero vamos, hecho una mierda. O sea, ¿esto se rompe mañana? Pues no lo sé. ¿Se rompe dentro de una semana? Tampoco lo sé. Digo, es que tenemos que saber lo que está pasando. Entonces, a partir de eso, yo hice una toma de datos de todas las viviendas, con las plantas de cada una de las viviendas, tomando fotos, pues digamos, de las partes interiores de viviendas con las humedades, y en el sótano se hicieron unas fichas, o sea, volvimos a hacer la información de fichas con cada uno, con las plantas, dónde estaba situado cada pilar y los problemas que en cada una de las caras tenía el pilar, dónde estaba situado el pilar, porque claro, hay pilares que están exentos, pilares que están metidos dentro del aljibe, pilares que están metidos en esquinas, pilares que están metidos en medianera. O sea, tenemos toda la casística disponible, digamos, en este tipo de actuaciones. Entonces, tenemos que ir, digamos, delimitando y estableciendo cuáles son los problemas de cada uno y la situación de cada uno de los pilares, con sus problemas, las instalaciones que puedan afectar, porque algunas tienen bajantes pegados, otros tienen, digamos, cuadros eléctricos que no puedes revisar y entonces tienes que sacar esos cuadros para poder acceder al pilar o tienes que quitarle lo que tengas que quitarle. Entonces se hace esta ficha, aquí se ven que hay oquedades. En muchos de estos casos hay un problema muy complicado, que es reparaciones que se han producido anteriormente en los edificios, como no están documentados, y son reparaciones que tú no ves, parece que el pilar está bien, y cuando lo tocas resulta que aquello está hueco. O sea, tú empiezas a tocar, clon, clon, y resulta que tienes aquí unos problemas, digamos, no visibles. Dentro de las patologías están las no visibles, que te pueden crear una serie de problemas, que digo, oye, ¿usted por qué no investigó esto y si esto suena hueco? ¿Usted no le dio y no investigó? Bueno, pues no, a mí me parecía que estaba bien, ¿no? Yo lo vi. Y entonces, bueno, pues se hace ese tipo de investigación, digamos, a través de golpes de martillo con una cierta, digamos, profesionalidad y se establece, se establece cada uno de los elementos, con cuál es su situación y cuáles son las patologías que presenta. Entonces, este es el cuadro que yo he presentado. Este cuadro se va a ejecutar. Aquí tenemos todos los pilares, con todos los pilares aquí. ¿Dónde están numerados? En el caso este, pues son 3 bloques. Este es el portal, uno de los portales. Están numerados y aquí, pues hay que decir, quitar revestimientos, eliminar no sé qué, quitar tal, quitarlo, determinar, digamos, carbonataciones, mirar armaduras, comprobar no sé qué, y establece cada uno de los pilares los trabajos que hay que hacer para poder hacer la investigación a estos, digamos, 20, 30 pilares que tenemos aquí. Esta investigación la hace el director, la coordina el director, en este caso soy yo, con un equipo técnico y una empresa constructora, y sobre este, digamos, estamos en una segunda fase, digamos, del protocolo. Estableceremos luego, posteriormente, si hay que hacer más ensayos o no, si son suficientes, y a partir de eso se me aporta un informe
digamos, del estado de la estructura, las posibles soluciones, y con ese informe yo ya redacto lo que es digamos, el informe de evaluación estructural y posteriormente hago el proyecto con la definición exhaustiva de cada una de las piezas que hay que, digamos, rehacer o reforzar o no hacer, ¿no? Estas son unas reflexiones un poco de todo lo que es, digamos, el día a día con respecto a lo que yo me he encontrado con respecto al tema este de las rehabilitaciones, ¿no? Para garantizar la resistencia mecánica y la estabilidad de un edificio es condición necesaria conocer el estado, cómo está construido. Es decir, tenemos que tener la información necesaria. Hoy lo estábamos hablando, no, este edificio no tenemos plano. Pues hay que sacar plano, o sea, tenemos que ver de qué está hecho, cómo está hecho. Si queremos hacerle una reforma en profundidad, si queremos lavarle la cara no hay problema, pero si empezamos a tener problemas patológicos tenemos que saber cuáles son el estado actual y conocer cómo funciona. Para ello yo creo que todos los edificios, lo primero que tenía que hacer la administración, digamos, es elaborar o promover de alguna manera que los edificios, sobre todo de los años 60, 70, todos esos edificios como de Ofra, como Idaira, todos los que son edificios que tienen unas problemáticas, y tenemos bastante con problemáticas de patologías, tengan, digamos, mediante unos profesionales que lo elaboren, unos planos de sistemas estructurales, unos planos de estado actual, unos armados, y después unas informaciones sobre posibles modificaciones o reformas que hayan tenido durante el proceso de los últimos años. Con digamos, partiendo de esta información, la información para las inspecciones visuales sí pueden ser útiles. O sea, podemos hacer con esta información previa que nos dé la propiedad o que nos dé la comunidad de propietarios o que nos dé la administración, podemos detectar si hay comportamientos que aquí no se han detectado y que se han producido, con lo cual ya nos indican que se ha, digamos, el problema se ha aumentado. Que en el caso de no, pues no pasa nada, porque con las inspecciones visuales ya establecemos directamente la concordancia entre lo que es la documentación elaborada anteriormente con toda la investigación, con lo que son las inspecciones que tenemos que hacer. Y se acabó.